Bueno, nuevamente estoy con ustedes para continuar con el tratamiento de nuestra materia. Nos corresponde en esta clase estudiar el nacimiento, adquisición, transferencia, transmisión, extinción y pérdida de los derechos subjetivos. Partamos entonces con el nacimiento y adquisición. Para estudiar esta materia tenemos que distinguir si el derecho es originario, es decir, nació con el titular, o si es derivado, es decir, si tiene un antecesor. Si el derecho es originario, su titular dice ha realizado un acto que ha creado el derecho en su favor. Es decir, el derecho originario nace directamente en manos de su titular. Por ejemplo, si el nacimiento constituye principio de existencia, tenemos cierto que la persona va a adquirir una nacionalidad, un estado civil, patrimonio, domicilio, nombre. Esos derechos subjetivos son originarios. No existían con anterioridad, nacieron conjuntamente con el titular. En cambio, si el derecho subjetivo es derivado, este tenía un precedente titular. Pero ocurrió un antecedente, un hecho, que permitió la transmutación del derecho, es decir, que pasara de la mano de una a otra persona, por transferencia o por transmisión. Aquí esta lámina habla de la transferencia y transmisión en materia de derechos personales y reales. Les aconsejo que esto no entren aquí porque hay elementos que ustedes todavía no conocen y que lo más probable que esto va a ser necesariamente en materia de la finalización del curso y del próximo semestre. Por lo tanto, yo les diría que lleguen hasta lo que acabo de mencionar. ¿Se pueden modificar los derechos subjetivos? La respuesta es sí. Y esta lámina nos muestra un cuadro resumen anticipado de las distintas posibilidades de modificación de un derecho subjetivo. Y pueden ser la modificación subjetiva o la modificación puede ser objetiva. La modificación subjetiva puede ser por acto entre vivos o por causa de muerte, traspaso o transmisión, o bien a título universal o a título singular. En cambio, la modificación objetiva a su vez puede ser cualitativa o cuantitativa. Decimos que la modificación es subjetiva cuando se nos presenta un cambio en la persona del titular. Y decimos modificación objetiva cuando se nos presenta un cambio en el objeto del derecho. Siempre que ustedes escuchen modificaciones o, o cuando se hable de algo subjetivo, dice relación con personas. Y cuando ustedes escuchen algo que diga relación con objetivo, es algo que no es ajeno, o sea, que es ajeno a la persona, en este caso, al objeto del derecho. Modificación subjetiva. Puede ser por acto entre vivos. ¿Cómo se materializa? A través de la transferencia. Por ejemplo, cuando el vendedor vende un bien determinado al comprador y el vendedor es el propietario de lo que está vendiendo y entregando, el comprador pasa a ser propietario de lo que está recibiendo. Y ahí opera el modo de adquirir el dominio llamado tradición. Y se materializa la transferencia. Por eso que ustedes pueden que hayan escuchado cuando la gente dice, hicimos la transferencia del vehículo que compré. Es decir, cambió el titular por un acto entre vivos. En cambio, decimos que hay transmisión, o sea, modificación subjetiva del derecho subjetivo, cuando ha fallecido el precedente titular y quienes reciben el bien son sus continuadores. Por lo tanto, la transmisión supone la muerte del causante o titular del derecho
y la recepción de ese bien por parte de sus herederos. También esta modificación puede ser a título universal. Tiene lugar cuando se recibe la totalidad de los bienes de una persona o una cuota de ellos. Es lo que ocurre cuando muere una persona y quedan sus herederos. Ellos reciben la totalidad de los bienes o una cuota de los bienes del causante. Y decimos que la modificación es a título singular cuando se verifica el traslado de un bien determinado. O sea, aquí, por ejemplo, cuando el testador en el testamento instituye lo que se llaman los legados. Ya lo van a entender esto cuando estudien Derecho Civil 6. En cambio, la modificación es objetiva cuando el cambio está dado en el objeto. Y aquí puede ser la modificación cualitativa. ¿Cuándo hay modificación cualitativa? Cuando el derecho experimenta una transformación, un cambio en su naturaleza. Imaginémonos el siguiente ejemplo que está en la lámina, pero hagámoslo mucho más didáctico en lo posible. Imagínense ustedes que una persona compra un terreno y ese terreno lo compra con financiamiento bancario. Y mes a mes, semestre a semestre o año a año, paga una cuota del crédito al banco acreedor. Si esa persona no paga el crédito, ¿dónde el banco acreedor va a hacer efectivo su derecho? En el terreno. Eso no tiene ninguna duda ni ninguna dificultad. Pero, ¿qué ocurre si mañana el Estado promulga una ley que por causa de utilidad pública autoriza la expropiación de varias propiedades y una de esas propiedades que va a ser expropiada es la de nuestro cliente? Se va a construir una carretera, un embalse, etcétera, etcétera. Un hospital, no sé, una cárcel. Entonces, ¿qué pasa si mañana el fisco de Chile expropia ese terreno? ¿Dónde el acreedor bancario va a hacer efectivo su derecho? La propiedad ya no va a estar en el dominio de su deudor, va a estar en el dominio del fisco de Chile. Bueno, su derecho lo va a ejercer en la cantidad de dinero que el Estado, que el fisco de Chile, le está pagando al sujeto propietario del bien expropiado. ¿Qué es lo que ha habido ahí? Una modificación objetiva, cualitativa del derecho subjetivo. Cambió el objeto. Terreno, dinero. Y lo mismo podemos decirlo si mañana, por ejemplo, hay una propiedad, esta propiedad se incendia y opera un seguro. En ese caso, el cambio es exactamente lo mismo. Propiedad, dinero proveniente del pago del seguro. En cambio, la modificación puede ser cuantitativa cuando el derecho se incrementa o disminuye. Imagínense ustedes, compran ustedes 5.000 metros cuadrados, lo pagan y al cabo de 4 o 5 años deciden construir. Ustedes tienen el derecho subjetivo de propiedad sobre el terreno, sobre los 5.000 metros cuadrados, y construyen una casa. Imagínense usted, 400 metros cuadrados, piscina, cancha de fútbol, jacuzzi, bodegas, jardines. ¿La propiedad vale más o vale menos? No cabe duda, vale muchísimo más. Hay una modificación cuantitativa en el derecho subjetivo. Se incrementó el valor del derecho subjetivo de propiedad. Y lo mismo puede ocurrir a la inversa. La propiedad tiene casa, pero dejamos que la casa se deteriore. Van pasando los años
Y esa casa que tenía ventanas ya no tiene ventanas, esa casa que tenía techo ya no tiene techo, esa casa que tenía sanitarios ya no tiene sanitarios, que tenía artefactos eléctricos ya no los tiene, muebles de cocina ya no los tiene. La pregunta es, ¿el derecho subjetivo se ha modificado cuantitativamente? Sí. ¿Se ha disminuido? Sí. ¿Ha bajado de valor? Sí. Y ahí está entonces la expresión de la plusvalía. Cuando hablamos de plusvalía, por favor piensen, modificación objetiva de un derecho subjetivo cuantitativamente. Por lo tanto, la próxima vez que ustedes escuchen a una persona hablar de plusvalía, ustedes van a intervenir y lo van a interrumpir y le van a decir, eso es una modificación objetiva de un derecho subjetivo por vía cuantitativa. No les quepa la menor duda que inmediatamente van a llamar al hospital clínico para a ustedes internarnos en la sala psiquiátrica porque la gente no va a saber qué es lo que ustedes están hablando. Pero eso me va a demostrar a ustedes que han sido buenos alumnos y yo mañana voy a ir al psiquiátrico y voy a pedir su alta médica de inmediato, con un 7 como nota de calificación. Extinción y pérdida de los derechos subjetivos. Decimos extinción de un derecho subjetivo cuando hay una destrucción del mismo, cuando éste deja de existir para quien era su titular y para el resto de la sociedad. Por ejemplo, el bien se consume en un incendio, el bien se destruye en un terremoto, el bien se destruye en un tsunami. O si se trata de un crédito, por ejemplo, el crédito ha prescrito. Fuentes de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos pueden tener por fuente o la voluntad del legislador o por voluntad de los particulares. Los derechos subjetivos pueden nacer por mandato legal. Ustedes recordarán que la ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prescrita por la Constitución que manda, prohíbe o permite. En consecuencia, la ley puede dar origen a un derecho subjetivo. Acuérdense que la ley puede ser prohibitiva, puede ser permisiva o puede ser imperativa. O sea, la ley puede crear derechos subjetivos. Y cuando me estoy refiriendo a la ley, estoy incluyendo a la ley máxima del Estado, cuál es la Constitución política. Pero también, los derechos subjetivos pueden nacer de la voluntad de los particulares, como ocurre cuando las partes en general crean convenciones, acuerdos. ¿Cuál es el principio que está detrás de la creación por voluntad de los particulares de los derechos subjetivos? La autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Bien, en la próxima y cápsula final sobre esta materia vamos a abordar el tema del ejercicio de los derechos subjetivos y la posibilidad de un ejercicio abusivo de los mismos.